Como les decía, hoy vamos a empezar un libro nuevo de los 66 libros que hay en la Biblia. Vamos a hacer una pausa. Realmente vamos a abrir un paréntesis. Va a ser un paréntesis que, si no me equivoco, lo vamos a terminar cerrando dentro de algunos años. ¿Por qué? Porque hemos hecho ya todo el recorrido de la historia cronológica que ha dejado a Israel a las puertas del regreso del Mesías. Hemos iniciado prácticamente desde el día 1 con la creación, y desde ahí cómo Dios fue levantando primero un hombre, luego una familia y luego un pueblo, hasta llevar a este pueblo a morar como esclavos en Israel. Tiempo después Él envió a un mensajero, un libertador que los sacó desde Egipto y los puso ahora en la tierra prometida. Y hemos seguido el trazo de ese pueblo creciendo en esa tierra a lo largo de todos estos años, desde el establecimiento de Israel en la tierra de Canaán, bajo el gobierno de Josué. Luego vimos, después de la muerte de Josué, cómo los jueces fueron también durante un tiempo aproximado de 430 años, gobernando en el momento que había necesidad, hasta que se levantó un hombre llamado Samuel, y después de eso el rey Saúl, luego el rey David, luego el rey Salomón, y de ahí para abajo hubo una división del reino, el reino del norte, el reino del sur, hasta que llegó un punto donde en el año 722 los asirios llevaron cautivos al reino del norte, a su tierra, y a partir de ahí se acabó Israel y quedó básicamente Judá y Benjamín al sur, gobernando desde Jerusalén. Y eso es lo que conocemos como Israel en la Biblia a partir de ese momento. Pero también en el año prácticamente 605, 597 y 586, los babilonios, en 3 olas, toman cautivo a Jerusalén y empieza un periodo de 70 años de cautiverio donde estudiamos. Después de eso empezamos a estudiar Esdras, tuvimos que abrir un paréntesis para estudiar Daniel, después tuvimos que volver a Esdras, y en Esdras capítulo 5 nos fuimos a estudiar Zacarías y Ageo, pero regresamos a Daniel, capítulo 7:1 nos envió a estudiar Esther, y después de Esther tuvimos que regresar, terminar Esdras para ir a Nehemías. Y Nehemías dejó lo que empezó Esdras con la reconstrucción del templo. Esdras sigue pues vivo en tiempos de Nehemías, y Nehemías deja reconstruido el muro. Y ya tenemos otra vez a Israel con templo, con muro y con la ciudad habitada, lista para que nos falte solamente un libro, el libro de Malaquías, que es el cierre del Antiguo Testamento. Ese lo voy a poner en pausa. Y vamos a abrir un periodo como el que se abrió en ese momento, un periodo de 400 años de silencio, hasta que se levantó Juan Bautista y empezó a predicar en el desierto el regreso, la venida inminente del Mesías. ¿Por qué una pausa? Porque si prestan atención al canon, hay varios libros que son, vamos a decir, atemporales, aunque obviamente surgieron en algún momento de la historia, pero son libros que debemos estudiar también. Hay un grupo de libros que son los libros que le llaman los libros de la sabiduría, aunque toda la Biblia es inspirada por Dios y toda está llena de sabiduría. Pero estos libros de la sabiduría no los hemos estudiado. Estamos hablando de Job, estamos hablando de Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares. Estos 5 libros debemos prestarle atención. Y eso nos va a tomar algunos años estudiarlos. Además están los profetas mayores, que con excepción de Daniel no hemos estudiado ninguno. Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel ya lo estudiamos. Y los profetas menores, de los cuales solamente hemos estudiado Zacarías y Ageo. Entonces, hoy vamos a abrir un libro nuevo para estudiar la patología del egoísmo. Este es el libro de Jonás. Vamos a regresarnos unos cuantos años en la historia para poder tener la perspectiva correcta y estudiar el libro Jonás no como la historia de los niños, de la gran ballena que se come al pobre profeta. Primero, no era una ballena, aunque por las dimensiones del animal entendemos que fue un tipo de pez
grandote, como similar, con vientre suficiente como para que quepa una persona de 1,80 m, etc. Pero realmente Dios no quiere solamente contarnos historias de peces y de huidas en barco, de tormentas. Él quiere que nosotros usemos la Biblia con el propósito por el cual la dejó. Y para eso tenemos que entender la fisionomía del hombre. Nosotros, los seres humanos, estamos estructurados fisionómicamente de una manera muy especial. Estamos preparados para grandes cosas. Somos versátiles en la manera en que nos movemos. Podemos caminar, podemos correr, podemos sobrevivir también, bueno, algunos en el agua, nadando. Tenemos la capacidad de adaptarnos de muchas formas. Hay personas viviendo en los climas más extremos, en el frío extremo, en el calor extremo, en las alturas más extremas, en los desiertos más extremos. Podemos encontrar al ser humano viviendo y haciendo familia. Tenemos olfato, que nos permite, en un sentido, ser alertados de riesgos y en otro sentido poder disfrutar mejor de la vida, de los alimentos, del gusto, de muchas cosas. El oído, qué instrumento tan hermoso. Poder escuchar la voz de un ser querido, poder entender tonalidades. Por eso tanto problema hoy cuando nos comunicamos por mensajería de texto. Cada quien le pone el tono que quiera. ¿Está bravo? No, yo creo que no está bravo. Igual que cuando leemos quizás a Dios diciendo, Adán, ¿dónde estás tú? Yo lo escucho, Adán, ¿dónde estás tú? Hay otros que lo escuchan, Adán, ¿dónde estás tú? Todo depende de la imagen que tengas de Dios en tu corazón. El oído nos permite poder leer el estado de ánimo de una persona, la dulzura con la que nos habla o la rudeza con la que nos habla. La voz es maravillosa. Realmente tu voz es tu personalidad, dice un voice coach que escucho. Tu voz eres tú. Como tú hablas, es como la gente te percibe. Es hermoso poder usar este instrumento que, como un instrumento musical de viento y de cuerdas, realmente, nos permite expresar lo que hay en el corazón. Una persona puede ser muy capaz de un coeficiente intelectual muy alto, que si no tiene la capacidad de comunicarse, va a ser una especie de náufrago aislado en una isla. Con todo su intelecto no va a poder interactuar, lo cual es necesario para sobrevivir. Nuestra visión tiene corto y largo alcance. Es una maravilla poder observar y saber por dónde vamos. Sin embargo, hay algo en nuestra fisionomía que nos es imposible. Podemos ver de lejos, pero no nos podemos ver a nosotros mismos. Hay un chiste recurrente entre mi esposa y yo, de esos chistes que hace uno cuando ya se está poniendo viejo. Y es que cuando desayunamos, ella de repente me dice, ¿pero qué me estás viendo tanto? ¿Qué tengo? Entonces yo al propio le vuelvo a ver ciertos lugares. ¿Qué tengo, Guille? ¿Qué tengo? ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos vernos a nosotros mismos. ¿Te has puesto a pensar lo increíble del diseño humano? La cantidad de articulaciones que hay en el cuerpo, la capacidad de meditación que tenemos. Que cada órgano, ahorita donde estás tú sentado ahí prestando atención, todos los órganos están haciendo sus funciones sin que tú estés pendiente. Eso es maravilloso. Dios diseñó el cuerpo del hombre perfecto. Y sin embargo, dentro de su diseño, cuando Él vio el plan de características que iba a tener el ser humano, Él dijo, quítame esa, por favor. Que Él no se pueda ver a sí mismo. Es necesario que Él no se pueda ver a sí mismo. Y esto, pues puede convertir en una gran limitante si no tienes un espejo a mano. O si no tienes un esposo fiel como el que tiene mi esposa, que le recuerde lo que ella no se percata que tiene.
Necesitamos el reflejo de un espejo para poder saber quiénes somos, cómo somos, qué hay en nosotros. Y yo creo que Dios permitió esto para que dependiéramos de nosotros en forma física y espiritualmente de Él. ¿Por qué? Porque de la misma manera no podemos ver nuestro espíritu claramente, sino a través del espejo de la palabra de Dios. Necesitamos vernos reflejados en la Biblia para que entendamos quiénes somos. Yo pensé que era bueno. Pregúntale a mi mamá. Mi mamá opina siempre lo mejor de mí. Pero cuando vengo al espejo de la palabra de Dios, dice, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Entonces, o tú estás equivocado o Dios está equivocado. Y es imposible que Dios esté equivocado. Así es que la perspectiva que tienes de ti mismo necesita un espejo claro en el cual tú puedas ver tu reflejo. Dios nos dejó la Biblia. Y nos dejó la Biblia precisamente para que entendiéramos nosotros quiénes somos. Hoy vamos a estudiar o empezar a estudiar el libro de Jonás. El libro de Jonás es un espejo para que examines tu manera de amar. Porque contrasta el amor de Dios incondicional con el amor humano totalmente condicionado. En su palabra Dios dice que si amamos al prójimo, hemos cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor al prójimo. Y esto por una sencilla razón, porque el primer mandamiento, el más grande de todos, es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y solo a Él servirás, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí tienes tu espejo. Si quieres ver cuánto te amas, mira cuánto amas a tu prójimo. Y eso te dejará saber cuánto estás amando a Dios o cuánto has sido impactado por el amor de Dios. Las tres están enlazadas. Hay una transitividad entre las tres. Si recibes el amor de Dios, vas a poder amarte a ti mismo para poder amar a tu prójimo. Entonces, como lo único que se ve hacia afuera es el prójimo, si no estás amando a tu prójimo es porque no te estás amando a ti mismo, porque no estás recibiendo el amor de Dios para poder amarte a ti mismo. Y esta antítesis que se presenta en el libro de Jonás, esta contradicción entre el amor de Dios y el amor de los hombres, nos permite ver que Dios ama a todos, a los buenos vecinos y a los malos vecinos. Porque el amor de Dios no está en función de nuestro comportamiento. Él no te ama más solo por el hecho de que hayas venido hoy domingo al estudio, ni te amará menos si no estás. Él te ama con un amor incondicional, con amor eterno te he amado y nunca cambiaré contigo, promete la Biblia. Él ama a todos, tanto que en Juan 4:20 dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, tu amor por Dios impacta tu amor por ti mismo, lo cual impacta tu amor por el prójimo, a quien tú ves. Y si no estás amando a tu prójimo, a quien lo tienes ahí presente, ¿cómo puedes decir que estás amando a Dios a quien no tienes presente? Por eso decimos nosotros que la única forma en la que puedes conocer si estás amando a Dios es fijándote en el tablero de controles que es tu prójimo. Dios nos dejó la Biblia y vamos a estudiar hoy a partir de el versículo 1 en el capítulo 1 de Jonás. Les voy a pedir por favor que vayan y se sitúen en el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento. Y directamente vamos a empezar con el versículo 1. Dice así: Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Habla de un hombre llamado Jonás, un hombre del cual no sabemos mucho. Realmente es citado en la Biblia, pero no es citado
con una referencia biográfica. Lo que sabemos de él es que estuvo aproximadamente en el año 760 a.C., contemporáneo quizás del profeta Amós, en tiempos donde reinaba en Israel, en el norte, todavía Israel no había sido llevado cautivo, el rey Jeroboam II. ¿Qué dice Julio? Esa parejita. Jeroboam II era un hombre de Galilea, un profeta del norte de Israel, del reino del norte. Dios está llamando a este hombre y le está diciendo, ve. Los profetas realmente eran una especie de trabajadores de Dios que él usaba para misiones especiales, donde los enviaba a compartir su palabra a los demás, a pregonar su palabra, a predicar su palabra, a llevar un mensaje. El mismo verbo pregonar en el griego, caruso, habla acerca de ir y llevar un anuncio. Y los reyes en aquellos tiempos donde no había medios de comunicación digital, ni siquiera periódicos que circulaban, usaban de estos pregoneros para llevarlos de pueblo en pueblo a anunciar las decisiones que se habían tomado en el reino. Entonces el pregonero se paraba en una plaza y el pueblo se ponía alrededor y el pregonero empezaba a decir, el rey a partir de este primero de tal ha determinado que los impuestos van a subir un 10%. ¡Ah, no! Y el rey, y con una voz de autoridad, no con liviandad, no con suavidad ni ternura, este pregonero tenía que dar las noticias. Y era un enviado, miembro de la realeza. Era una persona que funcionaba como embajador del rey. Y el que irrespetaba al pregonero estaba irrespetando al rey. Y el pueblo entero tenía que oír y atender la voz del pregonero. Y Dios está diciéndole a un hombre llamado Jonás, pregonero del rey de los cielos, levántate y ve a la misión que te encomiendo de ir a Nínive. Entendemos por el título del profeta Jonás que él había tenido asignaciones similares. De hecho, en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 14, se menciona a Jonás también hablando con el rey Jeroboam, dándole instrucciones al rey con respecto a la decisión que había tomado de expandir los límites. Estaba haciendo un poco de eco, George. Expandir los límites y decirle al rey que tuviera paz con ir adelante. Entonces entendemos que ya Jonás estaba familiarizado con el hecho de recibir instrucciones de parte de Dios y era un hombre obediente hasta lo que entendemos en ese momento. Sin embargo, ahora Dios le estaba diciendo que fuera a un sitio nuevo, a Nínive. ¿Qué conocemos nosotros de Nínive? Bueno, Nínive era la capital del reino asirio. Está más o menos a 500 millas al noreste de Israel. Esto no era un pero para un pregonero de Dios. No importaba cómo él tenía que ir. Y quizás tenía que andar por desierto, por tierra, por mar, durante varias semanas para poder llegar a entregar el mensaje que se le había asignado, lo cual no era un pero para ellos. Nínive tenía una particularidad y era un territorio fuera de Israel, era un pueblo pagano. De hecho, es un enemigo histórico de Israel, tanto que estamos en el año 760 y en el año 722 más o menos es cuando los asirios invaden Israel en el norte y toman cautivo, es el primer cautiverio, no es babilónico, sino el del reino del norte. Y esta lucha se había presentado durante muchos años. Es decir, si había un enemigo para Israel, eran los asirios. Y no solamente eso, sino que la superioridad espiritual de Israel versus los ninivitas era astronómica. Los israelitas creían en el Dios verdadero. Los ninivitas adoraban a Nanshi, diosa pez, y a Dagón, dios mitad hombre y mitad pez. Y ahí era donde Jonás tenía que ir. Primero, donde unos indoctos en cuanto a los aspectos espirituales, que lo que hablaban era tonterías con respecto a lo que creían, más o menos la figura del apóstol Pablo en Hechos 17, cuando llega a Grecia, a Atenas, y se levanta a predicar. Mientras ellos están creyendo todos
cuentos de la mitología griega. Pablo está hablando del Dios verdadero y lo hace con una pasión y con un amor por ellos. El profeta Jonás debía ir a Nínive. Y en Nínive le esperaba todo lo opuesto a un pueblo que amaba a Jehová. Pero eso es el trabajo de un pregonero, ir a los perdidos. Por eso les digo, no me traigan gente de otras iglesias. Ve a donde los perdidos e invítalos a conocer a Cristo. Personas que dicen, no, es que ahora tienes que venir a mi iglesia, es más linda que la tuya. No hagan eso. Primero que Dios no nos envió a robar ovejas. Dios nos envió a salvar a las ovejas perdidas. Y las ovejas perdidas manifiestan su perdición. Creen en el Dios medio hombre, medio pez. Hoy en día la gente cree cualquier tontería, hasta en los... Hay unos que creen que Maradona es Dios y que Messi es el Mesías. No es broma. Tonterías de cualquier tipo, ídolos, piedras, hongos con forma de virgen, señales en el cielo. Y nosotros debemos ser pregoneros, no debemos ser jueces. Debemos abrir los ojos, no golpear a los de los ojos cerrados. Eso es ser un pregonero. No ser condescendiente con el error, pero sí firmes con la verdad. La verdad, dice Juan 8:31, os hará libres. Lo único que puede hacer libre a una persona que cree que un hombre es mitad, un Dios es mitad hombre y mitad pez, es hablar la verdad. Y la verdad tiene, como una espada de dos filos, la capacidad de entrar y partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. El trabajo lo hace la verdad cuando entra, no lo hace el pregonero machacando. Ahí es donde tenía que ir Jonás, a Nínive. Y dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad. Se cree que era la ciudad más grande en ese momento histórico del mundo. Grandes murallas, grandes ejércitos. Tenía su propio gobierno, su propia realeza. Y dice, pregona contra ella. ¿Por qué? Porque ha subido su maldad delante de mí. Esto nos deja saber que Dios está pendiente del ser humano, incluso de aquellos que no están a sus pies. Aquellos que están viviendo en maldad. ¿Qué es maldad? Maldad es rebelión manifiesta delante de Dios. Cuando tú decides ir en contra de su voluntad, tercamente, eso es rebelión. Y Dios lo ve como maldad. No es lo mismo que un tropiezo. Un tropiezo es un error. Tú te tropiezas en una piedra caliente, te levantas y sigues adelante por el camino. Pero tú no empiezas a caminar sobre las brasas calientes y haces vida ahí. Eso es rebelión. Rebelión es mantenerte viviendo mal. Y esa maldad subió delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque la rebelión abierta trae castigo directo de parte de Dios. Trae castigo. Mueve a Dios a actuar para limpiar la maldad. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Si prestan atención al pasaje. Su maldad ha subido delante de mí, por tanto ve y enciende en fuego la ciudad. ¿No? ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ve y predica. Esto es hermoso. Que Dios dé la instrucción a un siervo de Él, a un embajador de Él, y le diga, la maldad de ellos me ha movido a enviar un predicador. ¿Cuántas veces quisiéramos nosotros? Es más, hasta está no sé si decirle chiste o deseo conjunto, de que construyamos todos un terreno donde nos vayamos a vivir todos juntos. Y nos apartemos del mundo. No es eso lo que Dios quiere para nosotros.
Dios quiere que tú vayas a los perdidos y les prediques. ¿Por qué? Porque su maldad sube delante de Dios como un mal olor. Y ese mal olor lo hace que envíe predicadores. Predicador no es un título que tú recibes en un internado o en un, qué sé yo, ministerio o un instituto bíblico. Predicador es aquel que abre su boca y comparte el evangelio. Desde el primer día en que naces de nuevo, tú puedes ser un predicador. Es más, debes ser un predicador. Porque Dios te envía a testificar. Ir por el mundo, predicar el evangelio y hacer discípulos. Eso fue dejado para todo miembro de la iglesia. Dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mis padres. Entonces, confesar a Cristo te hace un pregonero, te hace llevar la verdad y te hace encender la luz en las tinieblas de la maldad en la que vive el mundo. Y eso es lo que está pidiéndole Dios a Jonás. Ve, amo tanto a Nínive que quiero que se encienda una luz ahí. Ahí tenemos la primera parte del contraste. Ahí tenemos el marco del espejo. Dios dice, amo a mis enemigos, tanto que no los quiero ver destruidos. Por eso envío un pregonero. Totalmente fuera de la forma de amar del ser humano. ¿Cuál es el debate hoy entre los grandes líderes del mundo? ¿Quién presiona el botón rojo primero? ¿Quién envía los misiles primero? El amor de Dios no es así. El amor de Dios incluye al enemigo en el proyecto de amor. Esa es la primera parte. Dice la Biblia que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Imagínate lo que fuera que Dios saque el sol solamente sobre la iglesia y vas caminando y de repente vienes y te topas a una persona que viene con una nube con rayos sobre su cabeza. Es que este no es creyente, por lo cual Dios no cuida de él. Todo lo contrario, hay una bondad común sobre el ser humano que no importa en qué cree, y eso es parte de la benevolencia de Dios. Dice Romanos 2 que le dice a los incrédulos, o ignoráis que la benignidad, sí, pero ando buscando de la otra palabra. Dice, o menospreciáis que las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios es benigno con el ser humano porque quiere guiarlo al arrepentimiento. Dios ha sido bueno contigo para atraerte a Él, no para que tú vivas como si no necesitaras de Dios. Ese es todo su propósito. Y para los pregoneros, Dios quiere compartir su amor a través tuyo. ¿Te puedes imaginar un proyecto mayor que este? Yo tengo, y les voy a compartir un poquito acerca de algo tan maravilloso que me ha ocurrido a lo largo de mi vida. Yo desde niño siempre estuve pensando qué iba a hacer yo cuando fuera grande. Quise ser, ya pasé por bombero y policía y todo eso. Luego quise ser químico, luego quise ser arquitecto. Y prácticamente así, al final, en el momento decisorio, decidí ser ingeniero de sistemas. Pero ellos, en todo este tiempo de qué hago, qué no hago, qué hago, siempre estaba pensando en atinar a lo mejor que pudiera, lo que fuera más trascendente. Porque me iba a parecer horrible empezar a hacer algo que luego yo iba a decir, esto no sirve para nada. Y yo ya estudié 4 años para hacer algo que no sirve para nada. Entonces ese temor estaba desde niño. Yo quería hacer algo que trascendiera. Luego, cuando empecé a entender acerca de los movimientos de la economía y lo demás, yo dije, no, quiero hacer algo que me permita hacer dinero y dinero y dinero. Cuando conozco a Cristo, me doy cuenta de que eso no es nada. Y empiezo a meditar en qué es lo que realmente te hace trascender. No hay nada que esté por encima en lo eterno que ser un pregonero de justicia. Ser un pregonero del evangelio, ser predicador, compartir el evangelio. No hay nada que esté por encima. Escoge el oficio que tú quieras del mundo entero.
Cualquiera, ser, qué sé yo, alcalde, ser ministro, ser constructor, ser piloto, lo que tú me digas, todo tiene un impacto temporal, sumamente temporal. Al punto de que dentro de 400 años nadie va a recordar el alcalde de acá. Nadie va a recordar el presidente. Nadie va a recordar el piloto. Nadie va a recordar una gran obra que probablemente ya esté demolida. Pero a la luz de lo eterno, lo único que puedes hacer en la tierra es compartir el evangelio. ¿Y por qué esto es tan maravilloso? Porque te convierte en un ducto a través del cual Dios mete su mano para amar al mundo. No hay nada mayor que eso. Eres un instrumento de amor, del amor de Dios. Te darás cuenta que a lo largo del camino muchas personas van a ser impactadas por el amor de Dios gracias a que tú pusiste tu vida a su servicio. Y verás cómo empiezas a ser rodeado de una locura, de gente que te ama, que amas, que ves crecer, que ves ser nutrida por el amor de Dios. Y tú dices, no hay nada que se compare a esto. No hay oficio, no hay profesión, no hay nada que se compare a ser usado por Dios. Ver familias siendo transformadas. Ayer me mandaba, bueno, voy a delatarla ahí, a Giovanna, a Warren diciendo Juan 3:16. Leyéndolo. Y yo decía, esto es una locura. Ver a un niño a esa edad, todo lo demás, leyendo un versículo. Imagínate el impacto que puede tener esto y que tendrá y que ya está teniendo. Solamente porque Dios decidió meter su mano, su brazo. Me contabas, Mayra, de algo que te ocurrió ayer, que te compartieron, etcétera. Y tú dices, qué locura que Dios quiera usarnos. No tiene nada de nosotros que le sirva, pero sin embargo quiere usarnos. Es más, los que viven así, la Biblia les tiene un título, cuerdas de amor. Una cuerda de amor. Es lo que Dios le pidió a Jonás y le dijo, préstame tu vida para hacer una cuerda de amor con la cual yo rescate a los ninivitas. Ese es el amor de Dios. Un amor que trae un contraste increíble. Tanto que la vida de Jonás iba a poder ser usada para que Dios diera testimonio un día con respecto a lo que ocurrió con Nínive. Si recuerdan en Mateo 12, cuando Jesús dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán. Es decir, le está dando a Dios argumentos para que en el juicio diga, se convirtieron los ninivitas. Recuerda aquellos que creían en el Dios mitad hombre, mitad pez. Ellos se convirtieron. Y a ustedes les envié profetas, les envié predicadores, levanté jueces, levanté grandes hombres a lo largo de la historia y lo que hicieron fue apedrearlos, matarlos, corretearlos. Y les envié a mi hijo. ¿Qué hicieron con él? Lo mataron. Por eso los ninivitas los voy a parar un día y voy a decir, ven esos, lo vil y lo menospreciado. Ellos creyeron y todos ustedes no. Y Dios se volteará al predicador y le dirá, ellos creyeron porque tú te dejaste ser usado como una cuerda de amor. Entonces el amor de Dios es tan grande que desborda. Dice la Biblia que nosotros conocimos el amor de Dios cuando se derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. Su amor se desborda y empieza a impactar tu vida. Y ahí es donde ocurre una de dos cosas. O tu vida empieza a ser transformada por su amor, o empieza a ocurrir un choque de estructuras. Y dices, yo no puedo amar así, yo no voy a hacer esto, yo no soy así. Y Dios, que es todopoderoso, empieza a no poder hacer en ti lo que Él se propuso. Y a través tuyo lo que Él se propuso. Ese es el lado B del contraste. Por un lado tenemos al Dios que ama a todos, incluso a sus enemigos. Y tenemos el amor de los hombres.
¿Cómo es el amor de Dios? No tiene límites. Él ama a todos. Él hace salir el sol sobre justos e injustos. Y Él quiere que tú ames como Él ama. Por eso, qué regalo cuando dice ve y pregona. Yo no sabía que en el momento donde una persona empezó a explicarme el evangelio, a pesar de mis prejuicios, en donde yo estaba viéndolo a él, viendo en qué momento me iba a quitar plata, en qué momento me iba a engañar con algo, yo no sabía que estaba en el foco del corazón de Dios y todo su amor estaba apuntando como un rayo láser hacia mí. Y yo queriendo luchar con el instrumento, no me daba cuenta que estaba luchando contra el que sostenía el instrumento, que era Dios. Dios le había dicho, ve y pregona a este tipo. Y él me empezó a hablar a mí. Cada vez que tú le hablas a alguien de Cristo, está siendo instrumento en las manos de Dios para ir y pregonarle. ¿Por qué? Porque dice Ezequiel 33:11, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ese es el corazón de Dios. Ve a mis enemigos y háblales porque no quiero que mueran. Pero la antítesis del hombre habla de egoísmo. ¿Cómo ama al hombre? El hombre ama en función de lo que le conviene. El hombre ama tanto su propio ser, que va a amar a aquellos que sean de beneficio para su propio ser, y va a odiar a aquellos que sean de maldición o de daño para su propio ser. Por eso dice la Biblia en el versículo 3, capítulo 1 de Jonás, que el que estaba al otro lado del teléfono tuvo una reacción distinta, un choque de estructuras con el amor de Dios. Dios le dijo, ve y ama a mis enemigos. Y dice el versículo 3, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Jonás dijo, Dios, gracias, pero no gracias. Yo soy tu pregonero, pero en este caso hasta aquí llego yo. Primero está demostrando que cada instrucción que recibió de parte de Dios la revisó antes para ver si era conveniente para sí mismo, y como fueron convenientes para sí mismo, él obedeció y se veía divino obedeciendo. ¡Qué hombre tan entregado! Por supuesto, porque todo lo que Dios le había pedido era de acuerdo a su propia voluntad. Así cualquiera está entregado. Pero cuando Dios le dijo, ve y haces algo que yo quiero, pero sé que tú no quieres, ahí es donde empieza la obediencia. Y Jonás dijo, me largo. Aquí tienes las llaves, aquí tienes el carnet, aquí tienes, qué sé yo, la laptop, y ya no más. Jonás manifestó lo que hay en todo ser humano. El centro del corazón del hombre es un pequeño tú, que se llama ego. Empezó a brotar el egoísmo. Como dice el mal chiste, que el ego es un argentinito pequeño que todos tenemos por dentro. Bueno, quiero que sepas que no es argentino, eres tú mismo. Eres tú mismo, a menos de que tú seas argentino, entonces sí aplica el chiste. Pero dentro tuyo, en el trono de tu corazón, estás tú sentado. Y cuando reina el egoísmo, entonces el caos reina. Y aquí toda la historia se convierte en una tragedia. Empieza tormenta, suicidio, peces, caos, corrientes, a causa del egoísmo. Y el hombre es gobernado por el egoísmo. Yo pensaba que hacía mucho bien en mi vida antes de conocer a Cristo. Pensaba que era una persona buena. Pensaba que tenía una buena vida. Y alrededor de mi vida y dentro de mi corazón lo que había era caos a causa de que mi egoísmo estaba reinando. Y claro, tenía un grupo de personas que amaba y que me amaban, pero yo las amaba porque me amaban.
Pero en el momento en que manifestaba alguna de las actitudes, o me daba cuenta o percibía que alguna de las actitudes no manifestaban necesariamente amor hacia mí, en ese momento ya mi amor empezaba a ser afectado. Y es terrible vivir así, porque eso es un amor de mentiras. Es un amor de San Valentín. Es el amor de cachorrito, el amor de globo y de perro con las orejas largas, diciendo te amo. Por eso todos los restaurantes están llenos el día 14 de febrero, porque ese es el amor que abunda en nuestra sociedad, ¿cierto? El amor que decide, no, vivamos juntos, hagamos esto, hagamos aquí y allá. Y a los meses, cuando me doy cuenta de que no todo era para mi conveniencia, entonces ahí empieza, ahora sí, el choque de estructuras. Es que ya no me ama. ¿Y cómo no me ama? He decidido amarme a mí mismo y a partir de ahora se acabó esta relación. Exactamente eso es lo que ocurre. Y vienen los divorcios, viene el caos, la separación, los odios, las guerras, los abogados, las demandas y el desastre. Cuando el egoísmo reina, reina el desastre. En la otra esquina, Jonás. En esta esquina, Dios, que ama incondicional. Y en aquella, Jonás, que nos representa a cada uno de todos nosotros. Y delante, el proyecto de ganar las almas. Y Dios dice, yo quiero ganar las almas y quiero usarte. Y Jonás dice, no, yo te diré a cuáles sí les hablo y a cuáles no les hablo. A esos ninivitas, jamás. Literalmente les dijo, primero muerto antes que vivo. Dijo Cantinflas. Primero muerto antes que perder la vida, dijo el Chapulín Colorado. Le dijo, yo no voy a ir, me mato primero. Imagínate el egoísmo. Vamos a leer la historia desde el versículo 4. Bueno, desde el versículo 3. Y Jonás se levantó para huir a la presencia de la presencia de Jehová a Tarsis. Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Y él le respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás.
Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Reinó el egoísmo y reinó el caos. Empezó la tormenta en la vida de Jonás. Cuando en el versículo 4 empieza un pero, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Ese pero nos dice, lástima que no actuaste de acuerdo a mi amor. Y ahora todo el caos empezó a reinar alrededor de la vida de Jonás gracias a eso. Pero también gracias a esta escritura que Dios deja con el objetivo de ser, ¿qué? Como les decía al principio, un espejo. Vamos a portar este espejo delante de nosotros, lo vas a levantar delante de tu rostro y vamos a ver la patología del egoísmo. Vas a empezar a ver las manchas de la vida de Jonás y las vas a contrastar contra tus propias manchas. Y vamos a permitirle a Dios hacer su trabajo. Versículo 3, dice la Biblia, encontramos la primera marca en la patología del egoísmo. Perder el sentido de lo eterno. Un profeta de Dios que se dedicaba a traer el reino de los cielos a la tierra, eso es lo que hacemos los que predicamos, hablamos de lo eterno y lo ponemos en lo temporal para que la gente levante su mirada a lo eterno. De repente perdió la perspectiva de lo eterno. Fíjate, en el versículo 3 dice que Jonás quería huir de la presencia de Jehová. Eso es imposible. Y una persona que sabe quién es Dios, sabe que no puede huir de su presencia. Sin embargo, de repente el egoísmo le da 3 cachetadas en la cara y Jonás cree que puede esconderse de Dios. ¡Qué locura! Hay una pérdida de los sentidos cuando empezamos nosotros a vivir en nuestro egoísmo. Bueno, tanto que viene el segundo punto de la patología del egoísmo, que es gastar alimentando mi egoísmo. Dice la Biblia que trató de huir de la presencia de Jehová a Tarsis. ¿Por qué a Tarsis? Dato curioso. Si conocen Israel, Israel está colinda con el Mediterráneo. ¿Y qué está al otro lado del Mediterráneo, totalmente en el extremo opuesto de Israel? España. Eso es Tarsis. El fin de la tierra conocida para Jonás era Tarsis. Y él llegó a la agencia de viajes y dice, ando huyendo de Dios, ¿a dónde me voy? A lo más lejos de su presencia que haya. Última parada, Tarsis, este es el que quiero. Dame un boleto one way para Tarsis. No quiero irme y regresar. Mira cómo nosotros creemos que nos podemos esconder detrás de un árbol que Dios creó. Sin embargo, eso es la torpeza en la que el pecado nos mete. Y dice que descendió a Jope. ¿Jope por qué? Porque era un puerto marino. Y halló una nave que partía para Tarsis y pagando su pasaje, segunda marca de la patología. Gastamos en nuestro egoísmo. Estamos tan determinados en pararnos en nuestra posición que nos dedicamos a usar también nuestros recursos para que nuestra posición sea afirmada. Recursos intelectuales, recursos materiales, recursos de relaciones, lo que sea necesario con tal de que se demuestre que yo soy el que tengo la razón, que yo soy el más importante. Y no nos damos cuenta de que solamente nos estamos hundiendo en el mar de nuestra desobediencia. El tercer punto, el egoísmo te aleja del plan de Dios. Fíjate, igual en el versículo 3, dice que pagó para irse a Tarsis lejos de la presencia de Jehová. Realmente esto es imposible, yo no me puedo alejar de su presencia, pero sí me puedo alejar de su proyecto. Cuando tú te metes en el pecado y te vas al mundanismo, te alejas del proyecto que Dios tiene para ti. En el caso de Jonás, el proyecto era ir y hablar el evangelio a los incrédulos, y él dijo, no, yo me voy a ocupar en lo mío. ¿Qué haces tú en tu día a día? A ver, descríbeme sin decírmelo, mañana, tu lunes. ¿Cuál es tu lunes? Bueno, me levanto, hago esto aquí y allá, me voy para la oficina, me voy para el trabajo, en el trabajo estoy, espero que mi jefe no me esté llamando para molestar, y aquí regreso a la casa, me ceno, me acuesto y me duermo. Yo, ya. ¿Ok? Mientras yo más me ocupo en lo mío, menos me ocupo en lo que el Señor tiene para mí. Ahora, Guille, yo no sé tú, pero yo no puedo renunciar a mi trabajo.
Yo sé que no puedes, pero tu trabajo puede ser un medio para que Dios te use como una cuerda de amor. Entonces mañana lunes tú podrías ir a tu trabajo, hacer las cosas con excelencia, pero andar tus folletos y andar a la expectativa de quién tiene necesidad de recibir a Cristo en su corazón. Y decir, bueno, con esta persona quizás me pueda sentarme a almorzar, me voy a sentar cerca, voy a ver la manera en la cual, y vives para Cristo en medio de tu oficio, como una cuerda de amor. Bueno, Jonás en este tercer punto de la patología lo que hizo fue alejarse del proyecto y decir, yo no quiero. Cuarto punto, lo encontramos en el versículo 5, ahí nos vamos a saltar uno. La patología muestra que un egoísta tiene indiferencia de su entorno. Dice en el versículo 5, y los marineros tuvieron miedo, había caos alrededor de ellos, como hay el caos en el mundo hoy alrededor tuyo. Y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres, el barco se estaba hundiendo, ellos con sus manos trataban de sacarlo a flote, y más adelante dice, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Cuarta marca de un egoísta, no me importa mi entorno, me importa mi vida, me importo yo. Primero está lo mío. Y probablemente estaba cansado y digo, yo voy a dormir. Yo voy a ocuparme de mí. Yo voy a agarrar y apenas termine la reunión me largo. Primero, ¿por qué? Porque quiero irme a almorzar. Segundo, ¿por qué? Porque no me interesa ninguno de los invitados. No quiero hablarle a nadie. Tercero, ¿por qué? Porque tengo mis compromisos. Cuarto, porque hoy juega, qué sé yo, el Barcelona. Y todo mi proyecto soy yo. Lo que a mí me conviene, lo que a mí me interesa, lo que a mí me duele o me pega o me aflige o me alegra. Yo. Y cuando vives en el yo, ¿qué reina? Reina la tormenta, reina el caos. Quizás haya sol alrededor de tu vida. Pero créeme, no puede ser Dios burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O lo recoges tú o lo recoges a través de ti. Eso es una ley. Cuando vives para ti vas a tener una mala cosecha. O la recoges en ti o la recoges en tus hijos. O en los dos. Entonces, ¿por qué yo quiero sembrar para el caos? Porque quiero vivir para mí mismo. ¿Por qué no puedo compartir el evangelio con otro? Porque me da pena, porque no me quiero salir de mi zona de confort. Porque no quiero ser yo el que no es popular, no quiero ser yo el que incomoda, no quiero ser yo el que cae mal. Mientras más me doy para Cristo, más menguo. Y es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Mientras más vives para ti, menos del gobierno de Dios en tu vida. Piensa, tus decisiones, ¿por qué están gobernadas? Por tus pasiones, por tu abdomen, ¿por qué está gobernado? ¿Por tu comodidad, por tu hambre, por la tripa, por qué? Tus decisiones, ¿quién las maneja? No reine pues el pecado en vuestros cuerpos mortales, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Si obedeces a tus concupiscencias, que son esos impulsos de la carne, entonces no estás siendo gobernado por Dios, sino por el pecado. Y es la marca de un egoísta. Vivo para mí. Y él se echó a dormir. Quinto punto de la patología. El que está enfermo de egoísmo es orgulloso religioso en medio de la indiferencia total hacia Dios. Versículo 9 dice, miren esto, este es el clásico de los clásicos. Bueno, ¿quién eres? Los demás le preguntaron y dice, él respondió, soy hebreo. Se cerró el saco. Yo soy hebreo. Y temo a Jehová. Se nota tu temor por Dios. Ahí metido, dormilón, escondido del proyecto de Dios, se nota que amas a Dios a leguas. Dice, temo a Jehová, qué descaro. Temor es obediencia. La religión te hace decir, no, yo temo, pero no vives para Él. Si no vives para Él, entonces no le temes. Tu temor es algo de la boca para afuera. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, le reclamó Dios a través de Isaías y luego Jesús se lo repitió a los fariseos. No es un asunto de lo que tú digas, fariseo. Es un asunto de cómo vivas delante del Señor. Eso es temor. Y Jonás estaba viviendo en todo menos en el temor de Dios.
Si teme, le hubiera dicho, listo, Señor, Nínive. Y empieza a caminar para Nínive, con ganas o sin ganas. Le dice, temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Sí sabemos hablar, religiosamente sí sabemos decir. Preséntate con algunas personas como creyente y vas a notar que de repente te dicen, bendición. Gracias al Señor. Qué sé yo, empiezan a usar un vocabulario como diciendo, no, somos de los mismos en cuanto a esto. Recuerdo una vez que me ofrecieron un proveedor, vendíamos prácticamente 5,000 dispositivos de los que estábamos vendiendo en ese momento al mes. Y él me está diciendo, te deposito en tu cuenta personal $100 por dispositivo al mes, si me das este negocio. Hagan los números. Pero eso no fue para nada tentación para mí. ¿Por qué? Porque ni siquiera hice los números. Yo dije, no, eso no es congruente con lo que yo creo. Y le digo, mira, amigo, es que lo que pasa es que ya yo tengo un salario en esta compañía. Y estoy puesto aquí para defender los intereses del accionista, no para ir en contra de él. Entonces yo no puedo aceptar, y además le usaba las palabras apropiadas, no puedo aceptar la coima que usted me está ofreciendo. Entonces el tipo se me quedó así como pling, pling, pling. Y me dice, no, tú no sabes. Se abre así como hasta acá. Y saca un crucifijo de ese tamaño. Y me dice, hermano, somos de los mismos. Y yo no me reí porque de verdad. Y le digo, entonces tú me entenderás que esto no se puede hacer. Y me dice, no, es que no me estás entendiendo. Yo lo que quiero es trabajar. Le digo yo, bueno, pero así no se trabaja. No es de la boca, son las acciones. Y Jonás dijo en el momento de hablar, entonces sí, yo soy de los que teme a Jehová, creador de los cielos y de la tierra, pero estoy aquí huyendo de su instrucción. Totalmente contradictorio, marca de un egoísta, profesa lo que no hace, vive distinto, vive totalmente en antítesis con lo que profesa creer. Y la razón es el egoísmo. Número 6, el estándar moral de los que deberías alumbrar te supera. Ese es terrible. Versículo 10, dice la Biblia que aquellos hombres temieron sobremanera. Estamos hablando de los incrédulos, ¿verdad? Que están tratando de sacar el barco a flote, están desesperados. Los que deberían estar sentados, como sí ocurrió en Hechos 27, cuando Pablo les habló y les dijo, no teman, el Dios del que soy, al que sirvo, me ha dicho que no se va a perder ninguna de las almas. De aquí vamos a llegar a como sea, yo tengo que ir a Roma y eso quiere decir que vamos a tocar tierra firme. Pablo trayendo paz con su confianza en el Señor. Anoche estuvo conmigo el Dios del que soy, al que sirvo. Quiere decir que anoche él estuvo metido en su habitación de rodillas, no durmiendo como Jonás. En cambio, Jonás, los incrédulos son los que vienen a él a decirle, Jonás, oye, ¿qué estás haciendo? Arregla tu relación con Cristo. Qué triste cuando los incrédulos, Dios los usa para recordarte que el estándar moral lo dejaste atrás. Y los incrédulos te dicen, tú deberías vivir así y no estás viviendo así. ¡Qué terrible! Tú sabes que el último paso previo a la disciplina es cuando ya un incrédulo te habla. Y tú dices, hasta la roca me están diciendo lo que debo hacer. Y te afirmas en que no. Después de eso lo que viene es saltar por la borda. Entonces, el estándar moral de los que deberías alumbrar te supera. Versículo 10 dice, y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron, ¿por qué has hecho esto? Un incrédulo diciendo, ¿por qué estás viviendo así? Número 7, terrible, este punto de la patología. El egoísta crece en su tendencia suicida. Mira, aquí ya dice que no. He escuchado casos, personas que caen en una condición en la cual van creciendo y van profundizando y al final solamente les resta quitarse la vida. Mira, una persona tiene que entender que el amor de Dios está por encima de todas las circunstancias en su vida.
y entregarse a vivir por ese amor, salir del egoísmo. Pero cuando yo salgo del egoísmo, no salgo del egoísmo, me concentro en mí mismo y empiezo a estar muy pendiente de mí mismo. Tan pendiente que nos engañamos diciendo, es que nadie me ama. Es que en el trabajo no me aprecian. Es que yo soy el menor de todos y recibo lo menos de todos. Y de esta manera estoy manifestando una concentración increíble en mí mismo, al punto que empiezo a pasar facturas a los demás. Y esas facturas me llevan a tomar decisiones sobre mí mismo. Y eso lo único que demuestra es un amor propio. Tanto amor propio que me quejo. Es que yo no gano lo que debería. Bueno, si eso no es amor propio, entonces deberías estar feliz de no ganar lo que deberías. Porque el amor propio te lleva a ti a querer más para ti, a querer más atención para ti, a querer ser más exaltado, a querer ser más aplaudido. Todo eso es amor propio. Y en el momento en que todas esas cosas no satisfacen, busco llamar la atención, algunas veces a través del resentimiento, del rechazo, a través de quitar el habla, a través de castigar. Las puertas se empiezan a cerrar y al final de cuentas quiero enviar un mensaje infringiéndome dolor para llamar la atención. Y la consecuencia final puede ser llegar al mismo punto de la misma muerte para dejar el último de los mensajes. Quiero hacerte sufrir para que veas lo que me hiciste sufrir. El egoísmo puede profundizar a tal nivel, engañarte de tal forma que te pone en una situación de total locura, tomando decisiones en contra de tu propio ser, de tu propia estabilidad física y emocional. Por eso Jonás, sin ningún problema, en el versículo 12 dijo, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará. Esa tendencia suicida lo llevó en sentido figurado a la muerte. ¿Por qué? Porque ellos lo echaron al mar. Y número 8, el egoísta, aunque parezca no saberlo, el egoísta sí sabe su problema. En el fondo lo sabe. Dice el versículo 12, echadme al mar y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad. Es decir, Dios opera un nivel de la conciencia donde te hace saber lo que está mal. Tú sabes hoy lo que está mal en tu vida. Tú sabes lo que te separa de una relación profunda y honesta con Dios. Tú sabes cuál es tu ídolo en este momento. Sabes por qué no lo has entregado. Y sabes que todo eso te hace profundizar en el egoísmo. Quiero cerrar comentándote algo. Vamos a hoy llegar solamente al capítulo 1. Pero lo que estamos leyendo es la triste historia del pueblo de Israel. Un pueblo que fue levantado por Dios para ser embajadores en el mundo. En tus simientes serán benditas todas las naciones, se le prometió a Abraham, para que Israel fuera quien llevara el evangelio al mundo. Sin embargo, dice Jonás 1:15, que tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. La triste historia del egoísmo terminó en Jonás a las puertas de la muerte. La triste historia de Israel terminó en Israel en el silencio de las generaciones a partir de la crucifixión. A partir de ahí Dios le quitó a Israel la comisión de ir y evangelizar y se la dio a la iglesia en el día de Pentecostés. Ahora nosotros estamos haciendo el trabajo que debió haber hecho Israel, de ir por el mundo, de predicar el evangelio y de hacer seguidores de Cristo. Ese es nuestro trabajo ahora. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo como debemos? ¿Cada uno de nosotros está yendo a evangelizar como debe, a pregonar como debe?
Si no lo estás haciendo, Dios sigue siendo el mismo y usa la misma métrica. Usará la misma métrica. Bendecirá tu vida en función de que tú estás viviendo para hacer una cuerda de amor. Pero también Él está observando tu egoísmo a ver si crece. Y en función de eso, Él sabrá cómo recompensar. Imagínate que aún habiendo desechado a Jonás, dice la Biblia en el versículo 17 que Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Para Jonás fue el final de su vida. En el momento en que lo tiran por la borda, su vida terminó. Pero quiero que sepas algo, Dios tiene planes por encima de tu desobediencia y exactamente en el sitio donde estaba ese barco parado, en el sitio donde ellos deciden tirar a Jonás, exactamente había debajo del agua un pez con las dimensiones exactas, con la boca abierta en el momento exacto para tragar al pregonero desobediente de Dios y llevarlo al plan de Dios. Así es tu Padre. A pesar de tu egoísmo, Él dice, yo tengo planes de paz y no de mal sobre ti. Por favor, reacciona. En este momento puede ser que estés en una disciplina similar a la tormenta que hubo en esa tarde-noche. En este momento puedes estar experimentando el caos que ha venido a partir de tu egoísmo de vivir para ti mismo. Pero Dios te dice, yo tengo un plan, tan solo salta por la borda de tu vida. Entrégame tu vida a mí y yo me voy a encargar de llevarte a ese proyecto. A un proyecto de plenitud, de paz y no de mal, para darte el fin que tú quieres, que es ser pleno. Pero para eso tienes que entregar tu vida. Si estás dispuesto a entregarle tu vida a Cristo hoy, pues lo único que tienes que hacer es hacerlo. Decirle, Dios, aquí está mi vida. Se acabó mi egoísmo a partir de hoy. Construye tú una nueva creación en mí. La Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Tienes que saltar de la borda de tu vieja vida para que ese proyecto inicie. ¿Qué significa saltar por la borda? ¿Qué debo hacer? Bueno, entrega tus pecados a Cristo, que de por sí ya los pagó en la cruz. Ese pago está efectuado, pero no está acreditado en tu cuenta. Hasta que no le digas, Señor, reconozco que soy un pecador y reconozco que tú ya pagaste y quiero aceptar ese regalo, no empezará esa nueva vida en ti. Si sigues en tu terquedad, solamente vas a ver cómo la tormenta se enfurece, se embravece, se agrava y Dios seguirá persiguiéndote porque Él está determinado a convencerte de su amor. Ahora bien, si quieres recibir a Cristo como tu Salvador en esta mañana, yo te quiero guiar para que le abras la puerta de tu corazón. La Biblia dice aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿A cuál puerta? A la puerta de tu corazón, Él está tocando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces yo entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. ¿Has escuchado la voz de Dios? Si has escuchado la voz de Dios diciéndote, ábreme, entonces ábrele. No seas terco como Jonás. No huyas de su presencia. Abrir la puerta es decirle, Dios, estoy dispuesto a que me perdones y a que entres en mi vida, la transformes y me uses de acuerdo a tu propósito. Bien, si hay alguno que quiera recibir a Cristo en su corazón esta mañana como su Salvador, por favor repita conmigo. Dios, he entendido que he estado huyendo de ti voluntariamente. He tomado un barco a la dirección opuesta. Sin embargo, ya no quiero luchar más. Si soy honesto, solamente basta con observar mi vida y ver el caos, ver la tormenta. Y te ruego, por favor, que me perdones, no solamente por mi indiferencia, sino por cada uno de mis pecados. Sé por lo que enseña la Biblia que tú
portaste todos mis pecados sobre la humanidad de Cristo en la cruz y que Él los pagó. Él fue declarado culpable por todo lo que yo hice, para que yo pueda ser declarado inocente por todo lo que Él hizo. Acepto este intercambio. No tengo nada que ofrecerte, solamente mi corazón. Te abro la puerta. Entra. Dame la paz de tenerte adentro. Muchas cosas no las entiendo, pero sí sé que entenderé cuando empiece a brotar paz desde lo profundo de mi ser, como un anuncio de que tú ahora estás en mi vida. Entra, por favor. Sé el Señor de mi vida. Te acepto como mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén.